Muy bien, continuamos en la noche aquí en el simulador a través de Cablevisión Mercedes. Voy a tener, por supuesto, la oportunidad también de recibirlo en nuestro primer programa al director del Hospital Las Mercedes, el doctor Salvador González Nadal. Gracias por venir a nuestro primer programa. Ha sido muy amable aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, nos sorprendió en este mes de febrero el tema dengue en Mercedes. Bueno, en cierta medida sabíamos que estaba latente la posibilidad de que pueda haber un brote, como sucedió, y bueno, el brote comenzó ya a fines de enero, más o menos cerca del 20 de enero fue cuando se detectó el primer caso de un caso que viene de afuera, da positivo el test, y bueno, y a partir de ahí hay nexos epidemiológicos, uno de los familiares, vecinos que comienzan con síntomas, y se localiza y se focaliza en una zona particular de la ciudad que es la zona norte, sobre todo de la avenida Lavalle hacia el norte. Los barrios más afectados, el barrio Castelo y su límite con el Comunicaciones, y Villa Rivadavia. Y Villa Rivadavia y algunos sectores que no están dentro, pero las personas están relacionadas epidemiológicamente. Por ejemplo, en uno de los casos, iba a la casa de la abuela que estaba en Barrio Castelo y bueno, ese es el nexo. Ese es el caso de la calle Lacur, que fue a visitar a su abuela, ¿puede ser o no? Exactamente. Ajá. Y hoy se confirmó el de un chiquito que se hizo atender en el sector privado. Sí, el día de ayer. Hoy se hizo el bloqueo, esta mañana. Y se empezó a buscar febriles y el bloqueo con fumigación y descacharrizado y tratamiento de larvas. Bien, se va a seguir. El tema es que hay que seguir trabajando en la prevención durante todo el invierno, si es posible también. Sí, porque yo no creo que en esta temporada podamos tener lo que es tan temido, que es que circule más de una cepa del virus del dengue. El virus del dengue es producido por 4 cepas. Nosotros tenemos la número 1 en circulación en Mercedes. Está produciendo una clase de dengue leve, muy similar a un estado gripal. Fíjese usted que la mayoría de los detectados son menores, niños que son llevados por la madre al médico, y el médico, en el menú está el pedir un análisis de dengue. Yo creo que hay otros casos de dengue que no son diagnosticados porque el adulto es más reacio a ir al médico y bueno, y pasa una gripe en forma natural, que en realidad no es una gripe, sino está siendo a lo mejor un caso de dengue. Hasta el momento tenemos 8 casos positivos. Habíamos entrado en una meseta porque en la última semana no había habido ningún caso. Todos dieron negativo y bueno, y el día de ayer entra por la parte privada, que se hace la denuncia correspondiente al ministerio del caso. Ahora, lo que tenemos que decirle a la gente, por supuesto, que está viéndonos y está compartiendo la programación, es que cuando hay un caso de dengue dentro del ámbito de la familia o del barrio o de la manzana, el mosquito puede haber picado a una persona, y cuando está el mosquito infectado y pica a otra persona, inmediatamente la enfermedad se transmite, ¿no? Sí, por eso hay que detectar y tratar como si fuera un caso de dengue todo caso de fiebre inespecífica. Y el tratamiento es muy simple. El paciente debe usar prácticamente durante todas las horas de luz repelentes para que el mosquito, en el caso hipotético que lo pique y él estando con fiebre es la única etapa en que el virus está en sangre. Entonces, si el mosquito te pica, se lleva el virus. Ahí el mosquito, al infectarse, tiene un periodo más o menos de 10 días donde se hace infectante, porque primero en el mosquito se produce una replicación en intestinos, en otra parte del mosquito, hasta llegar a las glándulas salivales del mosquito. Y ahí sí el mosquito puede empezar a contagiar. Y también al poner huevos, los huevos ya nacen infectados
y la próxima camada de mosquitos que nacen con la habilidad de poder transmitir el dengue. Y la resistencia de los vecinos a limpiar sus casas. Hoy, por ejemplo, yo estaba cerca del Niño Lupá, el ex Niño Lupá 1, digamos, en la zona de Plaza Flores, al lado de la Liga Merceña de Fútbol, una casa antigua con un terreno con el pasto prácticamente a la altura de un muro. Sí, la palabra limpieza adquiere un rol fundamental en este tema, porque cuando uno tiene un sitio, por ejemplo, con el pasto alto, no quiere decir que el mosquito viva entre el pasto, pero el pasto oculta recipientes. Usted ha visto la proliferación de recipientes descartables que nuestra sociedad hoy consume, botellas, recipientes. Claro. Bueno, eso oculta, cuando llueve se llenan de agua, el sitio queda fresco, muy propicio, y los mosquitos ponen huevos ahí, se forman las larvas, después la pupa, y de la pupa el mosquito, y ahí tenemos el ciclo. Y como la hembra necesita la sangre humana para que los huevos sean fértiles, vive al lado del domicilio y se alimenta de la sangre del ser humano. Bien. Bueno, hablemos de otro tema también, doctor. ¿Cómo está funcionando el nuevo área de lo que tiene que ver con este centro de alta complejidad que se ha inaugurado el año pasado? Sí, bueno, hemos tenido algunos problemitas técnicos con el tomógrafo. En un día de tormenta, un rayo quemó una de las unidades de protección que tiene el equipo, pero bueno, eso paralizó alrededor de 10 días la toma de tomografías, pero bueno, ya se solucionó. Y el resonador magnético, que también tenía un problema de centrado, fue solucionado, y bueno, esta semana ya normalmente comenzaron a hacerse las resonancias magnéticas. ¿Se puede firmar convenio con las obras sociales para que a gente que viajaban, por ejemplo, a Curuzú, ahora lo puedan hacer aquí? Sí, esto lo maneja el Instituto de Cardiología, que es el gerenciador del sistema. Hay, por ejemplo, en PAMI, asignado a la cápita hospital, y las prácticas se realizan ahí. Pero hay un mecanismo, hay que ir al PAMI y pedir el cambio, y ahí se hace el cambio y se puede pasar al efector público. Ah, bien. Los que están en el PAMI público, entonces, se pueden hacer. Sí. Los que están en la parte privada pueden pedir como le asignan Curuzú, pueden pedir que por cercanía, que no pueden viajar, que le pasen, pero es un trámite administrativo, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo es ese trámite, pero hay que ir a PAMI, ahí le van a asesorarse. ¿Cuál es el SEBA? No, todavía estamos en eso, ahí van a haber algunos cambios en el gabinete de salud. Y dice que Cardoso lo necesita en el ministerio. Sí, estuvimos hablando con el doctor Cardoso y existe la posibilidad de que pueda ocupar un lugar en el ministerio. ¿Cuál es el balance que hace como director? ¿De Mercedes? De Mercedes. Bueno, Mercedes, hay cosas que se pudieron hacer y otras cosas que no pudimos. Una cosa que es la lucha de algunos profesionales que intentan cobrar algunas de las prácticas. Todos sabemos que el hospital es un hospital público donde no se debe cobrar por las prestaciones, a menos que el paciente en forma voluntaria quiera hacer una donación, que se acerca al servicio administrativo y el hospital le da una factura de la donación que hace. Eso sí está permitido. Lo que no está permitido es coaccionar a las personas que ante ciertas prácticas que se realicen en el hospital se le quiera cobrar. La gente tiene mucho temor de denunciar esto. Yo he hecho una denuncia penal a un profesional porque la persona esta hizo la denuncia, yo la acompañé ante el fiscal de Niri, hicimos, pero... reaccionan los profesionales también en este sentido, ¿no? Y sí, pero está mal, el hospital... ¿Hay una resolución firmada que prohíbe el cobro de...? Un decreto que anula la categoría 3, que antes el hospital estaba facultado a cobrar por las prácticas. El hospital es público y es gratuito, y bueno,
ha habido en este tiempo que yo he estado, los médicos han mejorado sustancialmente sus honorarios, los que cobran sus sueldos. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que si no se concientiza y viene y denuncia, hay que denunciar esto. Nosotros le vamos a acompañar. Lo que pasa es que hay temor, tienen temor, prefieren... ¿Y se genera una enemistad manifiesta entre los profesionales, por ejemplo, hacia usted, que es el que tiene que tomar esta decisión, digamos? Y sí, pero yo cuando llegué, yo personalmente hablé con cada uno y le dije que yo venía a hacer eso, y que si le tenía que denunciar no era por una cuestión ni por un ensañamiento, por una cuestión personal, era porque yo venía a cumplir ese trabajo. El que avisa no traiciona. Algunos tomaron bien, otros no tan bien, y por ahí hay roces. Muchos de los problemas que ocurren en el hospital se suscitan en el área médica. Lo digo en forma directa. Hace muy poco tiempo tuvimos problemas con un caso donde había que entrar a hacer una práctica y se peleaban entre los dos médicos de a quién le correspondía, y estaba la vida en juego de un paciente, y ahí tuvimos que agarrar y actuar y hasta a veces, va a sonar feo, pero amenazarle de que se iban a tomar ciertas medidas en caso de que no se actúe, y bueno, pero llegar a ese extremo ya a esta altura con... Así como hay estos tipos de profesionales, también hay muy buenos profesionales. Sí, hay profesionales que realmente tienen la camiseta de la salud pública y que lo hacen con una vocación de servicio que realmente hay que rescatar y poner de relieve. Hay profesionales, voy a decir un nombre porque me parece que, como el doctor Ferrari. El doctor Ferrari, sí. El doctor Ferrari, uno no necesita acicatearlo, está en el hospital, participa, trata de solucionar el problema, no genera el problema como en el caso de otros. Y tiene un gran compromiso con las distintas áreas de salud. Diabetes, tiene vocación de es servicio. El responsable también del programa provincial de HIV, el tema de la diabetes. De la Junta de Discapacidad. No, ahora diabetes está a cargo de la doctora Farquharson. Bueno, le sacaron también un poco de trabajo. Lleva adelante la Junta de Discapacidad. También. Y está. Cuando uno lo necesita, está. Antes de cerrar la nota, me gustaría escuchar una reflexión o un comentario o un pensamiento, como usted lo quiera definir, sobre un tema que hoy se está debatiendo y que se va a debatir a nivel nacional, como es el aborto, ¿no? Yo tengo un pensamiento ya formado. Para mí es un homicidio la muerte de un niño. Sí. Porque la vida el concepto es desde la gestación. Y ahí está el quid de la cuestión, que no se pueden poner de acuerdo de cuándo empieza la vida. Yo creo que la vida está desde el momento en que el óvulo se unió al espermatozoide, porque esa primer célula ya tiene todos los componentes de cualquier célula que va a tener ese individuo en el futuro. Que no se haya implantado aún. Por ejemplo, la Iglesia no reconoce algunos métodos como el DIU, porque dice que son abortivos, porque impiden que esa célula se implante en el útero. Yo también soy pro vida, porque creo que la vida comienza desde el mismo instante en que se unió el espermatozoide al óvulo y ya es una vida, ya existe, que es la palabra. Así que yo creo que, pero está bueno el debate, está bueno que la gente discuta y que exprese lo que piense, y bueno, para eso están nuestros legisladores. Yo lo que no estoy en contra es que se haga una consulta popular
porque las consultas esas son manipuladas. Para eso están los legisladores, para discutir estos temas y votar lo que la mayoría, y respetar lo que la mayoría decida. Ahora, yo comparto con un concepto ayer emitido por Esteban Bullrich, que es senador de la provincia de Buenos Aires, el que él planteaba que nos va a acompañar y fundamentaba que si algo está penado es porque hay un delito. Entonces, que ahora demuestren que eso no es un delito para despenalizar, porque lo que hoy se está debatiendo es la despenalización del aborto. Y si esto se aprueba va a traer muchísimos temas después. Por ejemplo, ¿quiénes van a hacer los abortos en los hospitales? ¿Qué médico va a estar? ¿Quién va a querer entrar a hacer en ciudades pequeñas que todavía son bastante conservadoras? O va a ser un problema de magnitud que va a tener que resolver la Argentina. Pero bienvenido sea el debate y bienvenido sea que se puedan discutir esas ideas. La asistencia de salud, que hoy está en discusión si asistimos a los extranjeros o no. ¿La salud no es algo universal? Sí, pero alguien paga. La salud no es gratuita, ¿eh? Alguien, o la paga el Estado, o la paga el particular, pero alguien paga. La salud no es gratuita. Por eso hay que hablar de la fuente de financiamiento. Yo creo que a los extranjeros que se vienen a hacer atender por dolencias crónicas y de alto costo, hay que reclamarle al Estado de donde él proviene, para que ese Estado o tome las medidas para mejorar su salud en su lugar, o que pague. Pero yo creo que el roce no tiene que ser a nivel de personas que llegan a los hospitales. Claro. Eso hay que, como diríamos, facturarle al Estado. Ah, bien. Facturarle al Estado. Me parece que ese sería uno de los caminos. Y sobre todo en las enfermedades más costosas, como los casos de cáncer, de quimioterapia, todos los casos. El Instituto de Cardiología, cuando vienen extranjeros, les cobra. Bien. Está bien. ¿Y sí? En el final, y gracias por venir nuevamente, sífilis, HIV, HPV, no se habla, son enfermedades que están instaladas en la sociedad. Tuvimos últimamente un par de casos nuevos de HIV, uno de ellos con una sífilis, o sea que está en el ambiente, parece que a veces el dengue nos tapa. Estamos medio espasmódico, y cuando sale un tema reaccionamos, pero las recomendaciones de profilaxis tienen que seguir estando al pie del cañón. Un caso de sífilis, un caso de HIV acompañado con sífilis. Sí. Esto puede ser fatal, ¿eh? Claro, y también tenía un problema pulmonar. Otra vez, más todavía. Estaba fue derivado a corriente, empezó el tratamiento. Primero se le hizo el tratamiento para la sífilis y ya empezaba el tratamiento con los retrovirales. Yo creo que va a andar bien. Hay que usar preservativos. El HPV es una enfermedad silenciosa, pero que va en crecimiento en Mercedes. Exactamente, y que se te transmite en la garganta también. El sexo oral produce HPV en la garganta y podés tener un cáncer en la garganta por HPV. Hay que tener mucho cuidado. Una vez habíamos hablado ya, habíamos discutido. Sería bueno hacer este tipo de charlas, ¿no? Sí. ¿Y qué piensa usted tenemos muchos temas, seguramente ¿qué piensa usted que las charlas en los colegios de educación sexual, la materia de educación sexual, para mí tiene que estar dictada por profesionales médicos? Claro. Sería muy bueno que se puedan dictar profesionales médicos. Y sería muy bueno que los padres expresen la directa autorización para que sus hijos asistan a esas charlas y que sepan qué profesional es el que da, cómo lo da, inclusive invitar a los padres a que presencien las charlas. Eso sería un paso adelante con respecto al tema prevención. Claro. Le agradezco mucho la gentileza. No, gracias a usted y felicitaciones y adelante. Bueno, capaz que después le hagamos una nota desde el ministerio. Sí. Bueno, nosotros hacemos una pausa y cuando volvemos está la gente de ACDP, que vamos a estar hablando de todo, paro, elecciones y mucho más.